Good morning, good afternoon, Hola, or muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Matías Bucart, trabajo en el Instituto de Educación, en el Instituto de UNESCO para la Educación Superior de Latinoamérica y del Caribe. Y hoy vamos a estar haciendo nuestro evento en inglés. Sin embargo, vamos a contar con interpretación a español que podrán encontrar en la parte inferior de su pantalla al hacer clic sobre el botón del globo en donde podrán seleccionar el idioma de su preferencia. Este evento se ha organizado en conjunto con con la Oficina Internacional de UNESCO para la Educación Superior y también, y también con el Seminario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Oficina de UNESCO, que tiene su sede principal en Nueva York, en Estados Unidos. Con eso damos inicio a la agenda para el día de hoy. Vamos a estar teniendo unas palabras de apertura por parte de la Oficina de UNESCO, donde vamos a estar hablando de la sostenibilidad a nivel mundial y el impacto de las Naciones Unidas. Y vamos a tener allí unas prácticas orientativas al respecto, donde posteriormente vamos a estar hablando de algunas buenas prácticas respecto a el uso de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la sostenibilidad que tenemos y posteriormente vamos a estar evaluando un instrumento que se ha desarrollado por parte de UNESCO y finalmente concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible y los invitamos a que nos acompañen entonces en el desarrollo de la sesión del día de hoy, tanto en inglés como en español, al acceder al idioma que sea de su preferencia. Y si tienen alguna pregunta para que vaya dirigida a alguno de nuestros panelistas del día de hoy, entonces les pedimos que por favor los hagan en el idioma que se lo sea. Vamos a iniciar entonces con las palabras de apertura, con las palabras del doctor Francés Pedro. Señor Francés, adelante. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad, espero que me escuchen bien. En este momento me gustaría iniciar expresando mi total gratitud a cada uno de los participantes que nos está acompañando en el evento del día de hoy. Veo en la pantalla que los números continúan subiendo y esto significa que este es un tema de bastante interés y que es de interés de cada uno de nosotros, de cada uno de los participantes que están acá. Como director del Instituto de las Naciones Unidas para la Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe, quisiera también decirles que este es un evento de impacto académico a nivel mundial que promete ser un evento de bastante importante para poder medir las contribuciones de la educación superior a la sociedad en términos generales. Esto realmente me enorgullece bastante porque cualquier otra organización o agencia de las Naciones Unidas, nuestra iniciativa es promover las políticas para que exista mayor equidad e inclusión en las políticas de educación superior y cómo podemos hacer esto para que se haya una mayor construcción de capacidad respecto a la investigación, asimismo que se requiere para que se dé este proceso de desarrollo. De verdad que es un honor para mí estar en esta misión porque estamos acá acompañados por diferentes miembros de la familia de las Naciones Unidas que tienen un impacto académico importantísimo. En ese sentido, es muy importante tener mejores políticas, mejores prácticas en la implementación de la educación superior y obviamente en todas esas áreas que cubre las Naciones Unidas. Pero sin duda, una manera de lograr eso es promover no solamente el aprendizaje en sí mismo, que obviamente es el corazón de lo que hacemos dentro de nuestro instituto, que es algo, por ejemplo, que lo que queremos hacer dentro de las diferentes instituciones de educación superior, sino que también queremos compartir las experiencias y también esos retos a los que diferentes instituciones se han enfrentado en línea con todo lo que se viene adelantando en términos de educación, de programas de educación, investigación y obviamente su propia misión, sino también
respecto a qué tan lejos se cree que se ha llegado hasta el momento y cuáles son las barreras que les ha impedido avanzar un paso aún más acelerado. Esto nos lleva a las presentaciones que vamos a tener el día de hoy que realmente promueven en cierta medida ese aprendizaje autónomo en términos de que iniciamos desde una autoevaluación y su importancia en sí misma, porque esta es una herramienta que nos ayuda en este camino y que inspira no solamente a instituciones individuales, sino a todas las instituciones de educación superior que están dentro de estos programas y que se encuentran en una fase piloto dentro del desarrollo de muchos de esos programas. Sabemos que hay muchos vicisitudes y sabemos que hay muchas complejidades que se tienen que tener en cuenta. Sin embargo, me gustaría empezar sencillamente diciendo que este no es una herramienta, es una herramienta que nos va a dificultar el camino, sino que más bien nos ayuda como una herramienta de autoevaluación para saber dónde estamos, para saber cuáles son las herramientas que podemos medir y cómo podemos medir en ese sentido los objetivos de desarrollo sostenible o ODS y cómo podemos avanzar en esa comprensión que tenemos como UNESCO, como instituto, cuál es ese compromiso que existe realmente con los 17 ODS y cómo hemos avanzado en esa comprensión. Y es por eso que esta herramienta es totalmente abierta a cualquier tipo de comentario o sugerencia para que la podamos mejorar. Realmente estamos muy abiertos a que cada uno de ustedes nos dé su opinión para que podamos continuar avanzando. Creo que es una herramienta promisoria, dado que viene con un valor agregado en términos de su disponibilidad, pero también nos va a agregar valor respecto a lo que estamos haciendo, porque dado que desde el principio, desde casi que el 2015 o incluso antes, empezamos a hablar de esta herramienta y muchos, si no es que todas las instituciones de educación superior han estado en este interés de promover los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez más, muchísimas gracias a todos los panelistas que nos están acompañando hoy y también a todos los participantes. E inevitablemente, como lo dije, estoy muy honrado de estar con ustedes el día de hoy. Y muchísimas gracias también a todo nuestro equipo que ha hecho su mejor esfuerzo por convocarnos el día de hoy y que han hecho todo su mejor esfuerzo para que esta herramienta que les presentamos hoy sea una mejor avenida para poder tener mejores políticas y mejores prácticas en la educación superior. Con eso me devuelvo a ti, Matías. Muchas gracias. Ahora, de el impacto académico, desde la Oficina de Impacto Académico, quisiéramos darle la bienvenida también a la persona de comunicaciones, a la persona cargada de la parte de comunicaciones, Maher. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Maher, creo que tienes el micrófono silenciado. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Muchísimas gracias por el interés de UNESCO en estos esfuerzos colaborativos. Muchísimas gracias a todas las personas de mi equipo, de la Oficina de Impacto Académico, a Omar y a todos mis colegas. Realmente que es muy interesante el momento en el que surge este seminario, porque creo que es un momento perfecto, ya que es el foro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se le dio inicio esta mañana y esto nos ha dado luz respecto a cuáles son los intereses que surgen hoy en día y cuál es el avance que se ha logrado con estos ODS. Creo que tenemos frente a nosotros 2 días de reflexiones en donde donde decimos que estamos a mitad de camino en la implementación de estos ODS y cómo nos hemos dado cuenta de que no estamos en el punto en el que deberíamos estar. Estamos más o menos en un avance del 15% respecto a todos los ODS, cuando deberíamos estar en un avance del 50%. Estadísticamente, estos no son las cifras que nos lleven al desespero. Sin embargo, esto nos hace pensar en cómo nos debemos devolver y debemos evaluar en dónde hemos tenido éxito, en dónde estamos estancados y en dónde hemos fallado. Y eso también nos hace evaluar esas herramientas o esos elementos externos que deben ser considerados dentro de la cobertura de estos ODS.
No es un secreto que la pandemia nos atascó un poco y nos dejó un poco detrás respecto a dónde deberíamos estar y cuáles son los diferentes factores que han venido retrasando este progreso dentro de estos ODS. Por ejemplo, también cabe mencionar la invasión realizada por Rusia y el catastrófico efecto de la seguridad alimentaria y de cómo diferentes aspectos han impactado la consecución de estos ODS. Esto significa entonces, esto nos lleva a lo que sucedió la semana pasada en India con el G20 y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, porque lo que vamos a discutir hoy en día creo que es muy importante porque es el momento para que los líderes a nivel local, nacional, regional, tanto a nivel industrial, como a nivel académico y otros aspectos, tanto a nivel individual como a nivel mancomunado, entendamos cómo tenemos que entender estos ODS, cómo se deben implementar para poder llegar a un futuro sostenible. En otro evento relevante, de hecho, me sorprende que le haya tomado tanto a Naciones Unidas hacer esto. El secretario general eh, tuvo su primera reunión con su consejero, con su consultor de ciencia y tecnología, donde estuvieron discutiendo diferentes aspectos respecto a la inteligencia artificial y cómo se ha implementado dentro de diferentes campos. Y creo que allí se llevaron discusiones muy interesantes dentro de la comunidad científica y el secretario general de Naciones Unidas y cómo allí debemos tener en cuenta y cómo se confía en la ciencia. Esto nos lleva a pensar cómo es esa conversación que llevamos a cabo cuando hablamos del clima y del cambio climático y cómo tenemos que tener en cuenta esas conversaciones y cómo juegan un papel crítico dentro de la academia y cómo podemos llevar ese diálogo junto con la industria para poder sobrellevar los retos que estamos enfrentando. Esto es algo que realmente en lo que debemos trabajar y realmente es en algo que confiamos y cuando trabajamos en esa oficina del impacto académico, estas son algunas de las cosas que esperamos poder contribuir para que se lleven a cabo estas conversaciones de manera mucho más fluida para entender a sí mismo qué es lo que tenemos que hacer. Como departamento, intentamos hacer que las Naciones Unidas sea una organización transparente para que todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo allí y que todos los miembros de Estados tengan esta información respecto a esos acuerdos y desacuerdos y asimismo sepamos qué es lo que está sucediendo y asimismo también tratamos de involucrar a ese mundo externo dentro de estas conversaciones. El rol entonces de nuestro departamento ha sido el de la interacción y el de la comunicación con diferentes medios de comunicación. Eso es lo que estamos haciendo y eso nos lleva básicamente a cómo se trabaja en conexión con el mundo y con las redes sociales hoy en día. Y esto juega un papel esencial respecto no solamente a las redes y a la comunicación, sino al mundo en términos general, con la comunicación, con la sociedad civil y cómo se puede llevar a cabo esa planeación. Hoy, en este momento, estamos en el seminario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y posteriormente vamos a tener uno sobre el futuro, donde vamos a estar hablando cómo respecto a cómo podemos traer la perspectiva de la academia y de la sociedad civil dentro de la realidad actual y cómo podemos empezar a planear, cómo podemos empezar a contribuir con los esfuerzos de recolección de consecución de fondos y cómo podemos tener todo esto. Por ejemplo, esto es lo que vamos a discutir en Nairobi en mayo 9 y 10, que va a traer todas estas discusiones y todas estas conversaciones en la mesa respecto a dentro de este seminario del futuro y cómo podemos hablar de, por ejemplo, otras cosas como los deportes, como el fútbol, van a contribuir dentro de este futuro y cómo podemos continuar defendiendo y abogando por esos ODS y cómo podemos hacer que cada vez más y más continuemos avanzando. En ese sentido, gracias a todo el trabajo que hemos realizado con mis colegas y con las personas panelistas que se encuentran acá. Esperamos que en diciembre
de este año podamos hablar mucho más de estos ODS y podamos compartir todo el avance que se ha realizado dentro de la academia y estos intercambios académicos en diferentes idiomas. Y hay muchas de las instituciones que están acá que todavía no sean parte de este departamento de impacto académico. Los invitamos a que se unan a nuestro departamento para poder escuchar de sus voces. Les vamos a dejar un link dentro de esta conversación para que ustedes se puedan unir y puedan enterarse mucho más respecto a lo que está sucediendo. También agradecemos al Instituto Internacional de la Educación Superior en UNESCO. Les agradecemos por la organización de este evento y vamos a continuar en este momento para poder continuar poniendo estas voces dentro de esta discusión global académica. Queremos asimismo continuar promoviendo esta responsabilidad académica social. Y hoy tenemos una ruta hacia el futuro que se llama los ODS, que cada uno de nosotros tiene que continuar haciendo avanzar hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar este evento de con la presentación de lo que se viene adelantando y respecto a la herramienta que tenemos para la medición de estos ODS. Para eso vamos a invitar a la doctora Victoria Galán para que nos presente dichas perspectivas. Victoria, por favor, adelante. Inicialmente, muchas gracias y también quisiera darles la bienvenida. Realmente estamos muy contentos de poder hacer el lanzamiento de estos parámetros para la implementación de la sostenibilidad en instituciones de educación superior y esto ahora está listo para que ustedes lo puedan descargar. Ya está disponible en nuestro sitio web. Incluso mis compañeros de UNL ya lo pusieron en su sitio web también. Entonces pueden entrar a cualquiera de los dos sitios web para que puedan descargar este documento. Un contexto general respecto a por qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto básicamente la colisión de tres aspectos. El primero de ellos, la necesidad de un progreso mucho más rápido respecto a la consecución de los ODS. Ya sabemos que estamos retrasados y básicamente respecto a la posición privilegiada que los ODS tienen para poder conseguir esa sostenibilidad del futuro. Eso también nos ha llevado a pensar en cuanto a cuál es el papel de los líderes del futuro y también al hecho de que hoy en día tenemos no tenemos que tener mucha mayor certeza respecto a cómo actuar. Este es sencillamente un punto inicial. Este es un documento muy general que básicamente va a seguirse por unos pasos o unos lineamientos mucho más específicos respecto a este proceso general, pero esperemos que sea muy útil para ustedes. Como les decía hace un momento, ya lo pueden descargar y sencillamente vamos a repasar rápidamente cuál es el contenido de este documento para tener una educación mucho más sostenible que podemos ver acá en la parte izquierda. Vamos a empezar entonces con una revisión general. Entonces, acá tenemos una etapa que se llama la etapa cero, que es incluso antes de que inicie el proceso en sí mismo, que aquí se desarrollaron conversaciones muy importantes respecto al al rol de los líderes y cuál es esa conversación que se tiene dentro de sus propios contextos, porque solamente con unas definiciones comunes o con unos significados o con una misma comprensión vamos a poder avanzar para que esto contribuya a una comunicación mucho más significativa y para que se pueda avanzar muchísimo más. Y el segundo aspecto que es muy importante en este aspecto, en esta etapa cero, es por qué la justificación o por qué la universidad o por qué el Instituto de Educación Superior quiere ser sostenible. Y las razones pueden ser muchas y muy variadas, pero es importante que cada instituto identifique y esté de acuerdo en por qué se quiere ser sostenible. Esto estamos haciendo porque queremos tener una investigación o una metodología de enseñanza mucho más de valor agregado o porque hay una parte de presión externa, porque es básicamente parte de nuestra responsabilidad social. Básicamente, ese es el estadio o la etapa cero. Posteriormente, después de eso, entonces,
tenemos que pensar, pasamos a la siguiente etapa cuando hablamos de ese liderazgo, donde tenemos una perspectiva mucho más inclusiva respecto a por qué queremos cambiar, cuáles son los riesgos potenciales y cómo esto va a específicamente a afectar a cada una de las partes del Instituto de Educación Superior, tanto como su comunidad y cómo aquí es importante el por qué se quiere llegar a ese cambio y por qué se quiere implementar estos ODS. Si vamos entonces ahora continuando a la etapa o al estadio 2, aquí hablamos del compromiso del liderazgo y aquí vamos a evaluar el rol de la institución de educación superior dentro de la comunidad, su voluntad, su intención, su dedicación y su voluntad para transformarse en para convertirse en una institución mucho más sostenible en el futuro. Y muchas veces esto sucede de manera simultánea. Por ejemplo, al incluir la sostenibilidad en la misión y en la visión de la universidad, y las estrategias, en el plan estratégico, en los valores y en todo lo que tiene que ver en cuanto a la parte administrativa de del Instituto de Educación Superior y cómo va a ser eso que se transforme en sí mismo. Y este compromiso del liderazgo debería llevarnos a ese o debería dirigirnos específicamente a ese compromiso o a ese involucramiento de todas las partes interesadas o de todos los actores, porque sabemos que esta inclusión de estos actores o de estos participantes de la comunidad son importantes porque en últimas, básicamente, son claves y son críticos para el desarrollo y para el éxito de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la institución. Y sabemos que tenemos éxito cuando por lo menos tenemos una comunidad que está abierta al diálogo e idealmente tenemos unos compromisos claves de aquellos actores que juegan un papel crítico tanto dentro como fuera del instituto, de la institución de educación superior respecto a, básicamente aquí nos estamos preguntando con quién contamos. Esto nos lleva al cuarto punto, a la cuarta etapa, que tiene que ver con el diseño y codiseño de una estrategia cuando establecemos quiénes van a ser esos actores, quién va a ser responsable que de este instituto, dentro de esta institución. Aquí estamos estableciendo
nos van que nos van a presentar la herramienta que tenemos para la medición de los ODS. Sin ningún otro particular, Victoria, por favor, adelante. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros, porque tenemos un, un punto muy interesante que queríamos tratar con ustedes el día de hoy. Esta es una herramienta que surgió gracias al interés de líderes en el sector de la educación para poder implementar la transición que sabemos que puede ser difícil, pero que esperamos que sea útil para todas las instituciones de educación superior y para las universidades respecto a la implementación de estos ODS. Sabemos que es única y es única en muchos sentidos, porque es una herramienta totalmente abierta, no necesitan ser miembros de ninguna organización, no necesitan estar no tienen que estar regulados por alguna geografía o por alguna limitación geográfica. Es una herramienta de libre acceso y es simple, es muy sencilla de utilizar y y esperamos poder escuchar de ustedes respecto a cómo podemos incluso hacer que sea mucho más sencillo respecto a su uso. Pueden ver toda la metodología que se utilizó para la elaboración de esta herramienta, porque es una herramienta de autoevaluación. Es por eso que no es competitiva. Es sencillamente una herramienta que les sirve para que ustedes tengan esa introspección respecto a lo que está haciendo sus universidades. Ustedes pueden hacerlo múltiples veces y desde diferentes equipos con diferentes cuentas o con la misma cuenta. En ese sentido, también es multidimensional y hay allí aspectos que cubren diferentes escenarios, diferentes prácticas de la universidad alrededor del mundo y también como pueden ver cómo diferentes universidades han participado para su construcción. Con eso me gustaría cederle la palabra a Jaime para que nos dé un poquito más de orientación al respecto. Muchas gracias, Victoria. Quisiera invitarlos a todos para que primero visiten nuestro sitio web porque ya está allí disponible y sencillamente les voy a dar una idea de lo que van a encontrar allí con esta herramienta en caso de que ustedes estén interesados en acceder a esta herramienta y cómo pueden contribuir con esta iniciativa por los próximos 2 o 3 meses al menos. Tenemos allí indicadores que son multidimensionales. Esto significa que para todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible vamos a tener 4 dimensiones. Una es para el aprendizaje, otra tiene que ver con el involucramiento, la investigación y los factores externos. Y también con todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y toda la parte operativa de las misiones tradicionales de las universidades. Entonces, toda esta evaluación va a tener el mismo tipo de preguntas. La mayoría de ellas van a ser preguntas muy directas y hay algunas de ellas que van a verse expresadas en porcentajes como los ODS. Vamos a tener las 4 categorías que ya conocemos respecto a la estructura y la estructura va a ser bastante similar. Entonces, acá esto es sencillamente un pantallazo de cómo lo van a encontrar allí. Y sin embargo, los queremos invitar a que ustedes hagan esa autoevaluación con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero hay una evaluación adicional que básicamente nos ayuda a tener un diagnóstico general de en dónde estamos parados y digamos lo que allí nos introduce a cuáles son esas mejores prácticas. Ahora, en la parte de certificación vamos a encontrar eh, este generador, vamos a encontrar un nuevo proceso que se va a basar en esa motivación externa de esta autoevaluación. Vamos a hablar de eso en un momento. Y también, no sé si nos podemos devolver un momento, por favor. En la parte superior van a poder ver una sección específica para que ustedes, por favor, nos den su retroalimentación respecto a esta herramienta. Por ejemplo, si hay una práctica que su universidad o su institución ya está implementando, que ustedes ya hayan escuchado, sin embargo, que no vean reflejado en esos indicadores, realmente eso es algo que queremos leer, eso es lo que nos interesa
ver cómo podemos mejorar esta herramienta, porque esto sencillamente es el resultado de un estudio juicioso respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial. Sin embargo, no estamos exentos de que algo se haya quedado por fuera. Por eso nos interesa mucho escuchar sus voces, que ustedes tengan la oportunidad de jugar un poco con esta plataforma. Y como les decía hace un momento, van a encontrar aquí las orientaciones para los nuevos usuarios. Básicamente, todo esto se va a estar lanzando el día de hoy para que ustedes puedan básicamente hacer este autodiagnóstico o autoevaluación cada uno de ustedes, cada una de sus usuarios. Y por último, lo que hicimos fue esta, básicamente, este conjunto de herramientas. Esta es básicamente la herramienta beta. ¿Por qué beta? Porque queremos mejorarlo con su retroalimentación. Básicamente, aquí, básicamente lo que queremos ver es qué es lo que, en dónde estamos parados a la fecha y gracias a su retroalimentación vamos a poder ver hacia dónde podemos llegar y también vamos a tener, y tal vez nos quieran acompañar en esto, vamos a hacer una ruta de expertos para tenerlos a ustedes como expertos. Si ustedes están interesados al respecto, pueden decirnos en qué ODS están interesados y se pueden contactar con nosotros. Y con eso, básicamente, posteriormente vamos a lanzar una versión final con esta evaluación que se haga, que allí se reconocerá o básicamente va a existir una retroalimentación, va a existir una, una etapa específica donde se puede ver cómo han participado ustedes como expertos. De nuevo, esta es una invitación para que nos acompañen a hacer esta misión diagnóstica y para que evaluamos asimismo la herramienta. De nuevo, allí vamos a estar construyendo ciertos grupos de trabajo y si ustedes están interesados en acompañarnos, son más que bienvenidos. También vamos a compartir con ustedes cuáles son esos tiempos. Vamos a estar trabajando desde la configuración de estos equipos de trabajo desde septiembre hasta diciembre. Y por favor, ustedes nos pueden contactar en cualquier momento. También vamos a estar leyendo todas esas retroalimentación que ustedes nos den por Google o en línea. Con esto dicho, solamente me queda decirles que disfruten esta herramienta y por favor, esperamos estar escuchando de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Victoria. Bueno, con eso creo que estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. Desafortunadamente no creo que vayamos a tener tiempo para poder responder algunas de las preguntas que se hayan hecho. Sin embargo, veo que allí hay algún par de preguntas que quedaron en el chat, entonces me encanta ver eso. Eh, pero creo que vamos a estar enviando todas estas preguntas a cada una de las personas que ustedes han dirigido sus preguntas para que posteriormente se comuniquen con ustedes en el momento que se lo necesiten. Vamos a hacerles llegar esta grabación y vamos a estar comunicándonos con ustedes posteriormente y también los invitamos a visitar nuestros sitios web. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por todo su apoyo y con esto solamente les deseamos un feliz resto de mañana, tarde o noche, dependiendo de dónde estén. De nuevo, muchas gracias. Buen día.